muchas veces el tema del enojo es un tema que está mal visto, es como una emoción que no está como muy aceptada, ¿no? Nosotros cuando recién nos convertimos, yo venía de una familia muy tana, ¿no? Fittipaldi, imagínense. Los almuerzos de los domingos era una cosa muy emocional todo, ¿no? Era como que estaba muy, muy permitido la exteriorización continua, ¿no? A veces sin filtro, de lo que se pensaba, se sentía, se decía. Entonces de golpe mi bisabuela terminaba llorando y mi abuelo decía, pero no llores, María. Y la otra, ¿viste? Ay, ¿qué me dijo Luis? Y bueno, y se armaba todo un tema y todo terminaba bien igual. Porque estábamos muy acostumbrados a exteriorizar las emociones, los enojos, las alegrías. ¿Está? Y nos enfermamos bastante poco gracias a eso. Por eso el tema del enojo y de las emociones tiene mucho que ver con las creencias que traemos de la familia de origen, de esa familia de donde nosotros venimos. Hay muchas creencias con respecto a las emociones. Y hoy quiero hablar sobre las emociones de Jesús y de los enojos de Jesús. Y todas esas cosas que son las emociones en nuestra vida, que fueron cosas con las que Dios nos creó, pero que muchas veces no sabemos cómo manejarlas sanamente y cristianamente. ¿Amén? Hay una creencia de que los hombres no lloran. Y hay una creencia de que el hombre no tiene que manifestar la emocionalidad. Son temas culturales, ¿está? Por eso, generalmente, los hombres están educados para no desarrollar mucho la inteligencia emocional. Porque la cultura les indica que no hay que llorar, les indica que tienen que ser duros y desarrollar lo cognitivo, pero no lo emocional. Y eso es un tema también cultural. Por eso que la emocionalidad, hay muchas creencias relacionadas a eso. Como por ejemplo, si la persona es muy emocional, es poco inteligente. Que el muy emocional no maneja las cosas y habla sin pensar. Que no conviene mezclar las emociones para las decisiones donde hay que tener la cabeza fría. Y esas son todas creencias que venimos trayendo culturalmente, pero que no están acordes con la palabra de Dios. Porque dice la palabra que nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Y cuando hace poco yo prediqué de lo que quería decir irreprensible, quiere decir algo sin falta, algo que se halle íntegro, integrado. La palabra irreprensible habla de integración, algo que se encuentra integrado, espíritu, alma y cuerpo. Lo que nosotros tenemos que apuntar es a una integración y una plenitud, y una integración de las emociones también a toda nuestra forma de vida y a nuestro pensamiento. Hay cantidad de canciones en la cultura que dice, se pelea la mente con el corazón, callo el corazón y hago caso a mi mente. Y todas estas creencias son insanas, porque lo que nos lleva a la plenitud y a la sanidad es la integración de estas emociones. ¿Amén? Las emociones no son ni buenas ni malas, son. Las emociones pasan, las emociones nos suceden. Es como si fuera el tablero de un auto. Hay una metáfora de un psiquiatra, se llama Levi, que dice que es como el tablero del auto. La emoción es cuando se prende la luz y nos indica qué pasa en el auto. Si nosotros no aprendemos a leer el tablero del auto, ¿qué pasa? ¿Qué nos indica? Que algo le pasa al auto. Una alerta. Las emociones Dios las creó para que nosotros sinteticemos y entendamos qué nos pasa. Son un arma fundamental para autoconocernos y saber qué nos pasa. Una persona que no registra sus emociones, una persona que no puede ponerle nombre a las emociones, es una persona que no puede hacer cambios importantes ni en su vida ni en el entorno. Por eso en estos últimos años el tema de la inteligencia emocional, ¿cuántos escucharon hablar de inteligencia emocional? Bien, o inteligencias múltiples. Se empezó a tomar mucho auge porque hasta en los trabajos ya se está evaluando el tema de la inteligencia emocional, porque para el trato con gente, con personas, es fundamental.
La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia totalmente distinta. Se ubica en otra zona. No voy a empezar con los nombres del cerebro porque ya se me van a empezar a reír, porque hay nombres raros. Algunos días los comparto, pero las emociones están en un área del cerebro y todo lo que es razonamiento creativo están trabajando en otro área del cerebro. O sea, que es una parte del cerebro que también tiene que desarrollarse, como la cognitiva. La inteligencia emocional se desarrolla, la inteligencia emocional se aumenta, la inteligencia emocional se trabaja. Y es el gran tema en este último tiempo, en el mundo entero, el desarrollo de la inteligencia emocional, porque es muy importante para todo lo que tenemos que hacer para adelante. La inteligencia emocional es tan necesaria como la cognitiva. ¿Por qué? Lo hago cortito. En primer lugar, tiene que ver con el registro de las emociones de lo que me pasa. Me enojo, me angustio, tengo enojo, tengo ira. ¿Qué me pasa? Poder ponerle nombre es el primer paso de tener inteligencia emocional. Si no, tenemos gente que va por la vida y no sabe, no registra lo que le está sucediendo. Primer paso, registro, pongo nombre. Esto es enojo, esto es culpa, esto es ira, esto es miedo. El segundo paso de la inteligencia emocional es poder controlar y tener como un dominio sobre parte de esas emociones. El tercer paso, necesario mucho para ustedes y para mí, es poder reconocer y registrar las emociones del hermano, del familiar y de las personas que tenemos cerca. No podemos trabajar con gente y serles de ayuda si no logramos crecer hasta el tercer paso, que es la empatía. ¿Se acuerdan cuando festejamos los 10 años? Muchas de las cosas que se hablaban tenían que ver con se puede poner tal en el lugar del otro, puede tal. Fíjense que cuando una persona habla de lo que le hace bien del otro, generalmente no te habla de la cátedra maravillosa y de la enseñanza que te dio con respecto a Apocalipsis. Te habla de que te pudiste poner en el zapato, de que acompañaste, de que lloraste con el que llora, de que registraste lo que le pasaba y pudiste acompañar de manera adecuada. En la iglesia, la inteligencia emocional y la empatía es fundamental para el servicio. Por eso estoy hablando de este tema, porque entre nosotros, entre hermanos y para el ministerio, el crecer en la inteligencia emocional es fundamental para ser efectivos en lo que tenemos que hacer y para ser felices, básicamente. Están muy atentos, están anotando, que están bien. Vamos a ir a Juan 2, del 13 al 21, porque hoy quiero que charlemos un poquito sobre la emoción enojo. Cada una de las emociones Dios las creó para algo en especial. Tienen algo muy especial. Cada una sirve para algo. Bien, vamos a analizar entre todos qué le pasó a Jesús. Porque miren, ustedes pueden tener de referente a sus pastores o algún líder, pero cualquiera de nosotros venimos con familias donde parte eran sanas y partes no, donde muchas creencias que tenemos a veces no están bien adecuadas todavía a la palabra, pero Jesús es el referente. Lo que Él hizo y cómo lo hizo es. Por eso quiero analizar esta emoción desde Jesús. A ver cómo nosotros tenemos que actuar con esto. A ver, esperen, ¿sigue haciendo ruido? ¿Cambio? ¿Se dan las pilas? ¿Algún celular que esté en el fondo? ¿Tampoco? Bien. Bien, dice. Y allá en el templo, ¿lo tienen? ¿Qué versículo? El versículo 14. Juan 2, versículo 14 o del 13 al 21. Del 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Otra versión dice: no hagáis casa de ladrones. ¿Sí? Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo en 3 días, lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. No sigo leyendo, pero eso tiene que ver con la resurrección. Les hago una pregunta. Ustedes, cuando leían este pasaje o leyeron este pasaje, ¿no se dieron cuenta que la mayoría lo pasan como rapidito? Porque no está bueno, ¿no? Porque en realidad, vos imaginate, si vos tenés un pastor que se hace un látigo y hace esto. O sea, ¿cómo la digerís? ¿Entendés? O sea, Jesús hizo esto. Yo siempre lo pasaba porque decía: está bien, se enojó, pero me parece que cualquier persona que yo vea en esta actitud, a mí me chocaría mucho. No lo juzgaría como que está bien. ¿Qué pasa si me ven a mí hacer eso? Pero le vuelvo a repetir, fue Jesús. El que lo hizo fue Jesús. ¿Cuál es la emoción que tuvo Jesús acá? Enojo. ¿Saben que la emoción enojo en todos nosotros tiene que ver cuando hay una brecha, un espacio entre lo que pasa y lo que nosotros queríamos que pase? Cuando lo que vos querés que pase no es lo que pasa, aparece el enojo. Puede haber múltiples formas del enojo. Puede ser porque vos esperabas que te den algo que no te dieron, porque esperabas que otro hiciera algo que no hizo. Es más, porque querés que el otro sea algo que no es. Porque somos muy así. Entonces nos enojamos y vivimos enojados por un montón de cosas, porque lo que esperamos y queremos es distinto de lo que es. Y esa es la emoción que Jesús tuvo en este momento. ¿Y cómo fue esta emoción? Fíjense, el proceso del enojo viene como algo que se va cargando, ¿no? ¿Cuántos nunca se enojaron ustedes? Se va como cargando. Entonces, Jesús llega, ve templo, gente, y él esperaba encontrar Pascua, la gente viene a la adoración, esperaba encontrar las cosas como correspondía. Y empieza a ver un montón de cosas. ¿Qué ve Jesús cuando llega? Ve, primero, que todo el atrio de los gentiles, que era donde la gente que no era judía tenía que poder tener acceso a Dios. Ese atrio tenía que estar desocupado, no tenía que haber estorbo en ese lugar, estaba lleno de comerciantes. Lo empezó a cargar. Después ve lleno de animales, burros, chanchos, todo, y que los que se venían un montón de kilómetros con su ofrenda, que tenía que ser perfecta, miraban y le decían: no, este no está perfecto, no sigue, tenés que comprar uno ahí. ¿Cuánto está? $1.000.000. Los estafaban a los que venían a adorar. Después se siguió cargando. Después ve que había un impuesto para que tenían que pagar todos al entrar al templo, pero no con la moneda de cada país, con la moneda del templo. Y iban a los cambistas y también los estafaban. Y Jesús se siguió cargando. Porque cuando el enojo viene, empieza a cargarse y es algo físico. Es importante que empecemos a aprender cómo funcionamos. Es algo físico. Es algo que Dios lo creó de esta manera. El enojo es una emoción muy primitiva y tiene que ver con la supervivencia. Tiene que ver con una energía para actuar y poner límite, para defender el territorio. Tiene que ver con algo que va a pasarte. Hay endorfinas, hay adrenalina, noradrenalina, hay un montón de cosas que se cargan y comienza a venir esta emoción enojo. Y Jesús veía eso. Veía que todo lo que estaba sucediendo no era como tenía que ser. Lo que más lo enojó a él es que le impedían que pudieran adorar a aquellos que querían acercarse a él. Miren, en aquel tiempo el sacerdote tenía una cercanía a Dios. Los otros levitas tenían otra cercanía, no tenían los mismos lugares.
El judío tenía otra cercanía y los gentiles estaban en el atrio. Los gentiles eran aquellos que tal vez habían creído en el Dios de Israel, pero no eran judíos, no podían entrar, pero estaban curioseando y tratando de ver quién era ese Dios. No estaban para ponerles pautas, ni leyes, ni... Estaban simplemente, déjenlos que me conozcan, déjenlos que se acerquen, no les pongan tropiezo. Después vamos a ver cuáles eran las cosas que le enojaban a Jesús. No estafen a los gentiles del atrio, no les mangueen plata todo el tiempo, no estafen a los que se están acercando, no den mal testimonio a los que recién me están conociendo. Eso a él lo enfureció. Es una de las cosas que más enoja a Jesús. El enojo sigue, se va cargando, y él arma un látigo y comienza a tener una actitud física. Voltea mesas. Fíjense que él, y uno de los estudios de esto dice, él no lastimó a nadie. Inclusive cuando las palomas estaban ahí, dijo, córranlas, porque las palomas no se podían ir solas porque estaban enjauladas. Los demás animales él los desparramó. A los cambistas les dio vuelta a la mesa. Tuvo lo que nosotros podemos decir un ataque de ira. La diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros, en el diario, no tenemos un manejo y un buen control del enojo y de la ira. Jesús, sí. Jesús hizo lo que tenía que hacer, lo calculó, no lastimó a nadie y después salió de esa situación y siguió hablando y dio una palabra profética. Jesús tenía un control sobre el enojo que nosotros todavía, no tenemos. Porque cuando nosotros comenzamos esta escalada del enojo en nuestra casa, en nuestra familia, vamos acumulando esto y llega un momento donde entramos en ira. ¿Saben qué pasa cuando uno entra en ira? Hay una parte del cerebro que se anula y va otra parte, que no importa cuál es, que se caracteriza por la generalización. ¿Qué es esto? Siempre me haces lo mismo. Nunca me miraste. Siempre me hiciste tal cosa. ¿Nunca se encontraron así? Cuando llegamos a ese punto, ya se pudrió todo. Ya no sirve nada. ¿Por qué? Porque ya estamos generalizando y no hay filtro. Pero esto es químico y sucede en el cerebro de esa manera. Por eso, ¿qué es importante? Empezar a registrar cuando me estoy cargando. Cuando veo una cosa y la otra que no me gusta, y empiezo a sentir, me sonrojo, me empieza el corazón a palpitar, me zumba el oído, ya estoy grave ahí. Ya estoy grave, me titila el ojo, ya estoy mal. Ya estoy mal. Y si vos tenés un marido o una esposa y ya los conoces, cuando vos ves que cambia el tono de voz, ya decís, epa, mejor no voy a hacer otra cosa, porque está por entrar en la etapa de ira, donde se anula el neocórtex y pasa la generalización, sale el filtro y se pudre todo. Ahí es todo destructivo, no hay nada constructivo. Inteligencia emocional es empezar a registrarme. Cuando yo empiezo esa escalada, cuando la adrenalina y la noradrenalina empieza, yo ya digo, ya me estoy... ¿Cómo decimos en lo habitual? Y es lo que pasa. Sube la temperatura realmente. Sube la temperatura, se sonrojan. Hay un montón de cosas físicas que suceden. Bien, terminamos mal. Porque no hay discusión que se pueda... Nada. Y el otro termina heridísimo, enojadísimo, indignadísimo, porque, claro, qué sé yo, te olvidaste de una cosa y siempre te olvidas de lo mismo. Si no, pero yo esta vez te lo hice, esta vez lo hice, esta vez lo hice. Y una vez que... Pero el enojo generaliza. Sépanlo, cuando no estás enojado, es nunca, siempre, nunca. Y no es. El enojo generaliza. ¿Se entendió? Ya cuando entiendan esto vamos a estar mucho mejor. Con esta parte sola. Bien, el enojo generaliza. Cuando llega la ira, como vuelvo a decir, ya no hay un registro de las emociones. Bien, Jesús, ¿qué hizo ahí? Hizo una descarga. Agarró y empezó con el látigo, dio vuelta a las mesas, hizo una descarga física. Pregunto,
¿Cuántos se enfermaron con alergias, ataques de pánico, presión alta? Bien, sigamos levantando la mano porque bueno. El mal de este tiempo tiene que ver con el mal manejo del enojo y de la ira. La acumulación del enojo y de la ira sin descarga física. Física, no digo que agarren al otro y lo tiren por la ventana porque no es así. Ahora vamos a ver cómo se canaliza el enojo. Pero ¿qué pasa? Hay un tema real químico. Hay un tema real que el cuerpo se prepara para el ataque. Cuando eso yo respiro, eso no sirve, sirve nomás para no ejecutar, pero quedan todas las toxinas, adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. Quedan. Y eso estadísticamente lleva a una tres veces más posibilidad de muerte súbita y problemas cardíacos. La mayoría de la gente está con problemas de enojo acumulado e ira acumulada. Hay varios talleres, por eso digo que esto es bueno para verlos como iglesias, ya en el Pirovano y en otros hospitales, en el de San Isidro se abrieron talleres del manejo de la ira. ¿Por qué? Porque es el problema de esta época. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa cuando ustedes salen a la calle? La brecha entre lo que quiero y lo que veo. Voy al supermercado, la brecha entre lo que quiero y lo que veo, y me cargo. Subo al colectivo, paro, la brecha entre lo que veo y lo que quiero. Prendo la televisión, no voy a entrar en política. La brecha entre lo que veo y lo que quiero. Y no nos damos cuenta y comienza a haber una carga de enojo que cada vez se va aumentando en la vida de las personas. Eso te crea un estado de ánimo de enojo. Entonces, ante el más mínimo detonante, encima se bajó el tema de la tolerancia a la frustración, están los descargas de ira. Y eso le está pasando a cristianos y a no cristianos. Pero nosotros tenemos muchos recursos que otra gente no. Pero si no lo entendemos lo que pasa, no vamos a poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces, hay una carga física real. Y tiene que haber una descarga física para no enfermarnos. Miren, cuando yo me convertí hace 20 años, ¿cuántos años? 20 años más o menos. Bueno, yo era una persona muy emotiva y expresiva y hacía danza, expresión corporal, hacía cosas que saltaba por el aire, ¿no? Todas las cosas. Entonces, cualquier enojo que yo tenía, evidentemente yo lo descargaba. Cuando empiezo a venir a la iglesia, hay muchas veces que el mensaje cristiano se interpreta de una manera errada, porque se interpreta desde la cultura. Entonces, no está bien que te enojes, o no manifiestes el enojo, porque vos sos cristiana o sos cristiano. Soportá, porque hay muchas cosas de la Biblia que nos llevan a tener paciencia, a amarnos los unos a los otros. Yo no digo con esto que todo esto no tiene que ser, pero muchas veces el enojo aparece porque hay cosas reales por las cuales enojarse. Cuando algo está mal, y yo me tengo que enojar si algo está mal. Tengo que poder transmitir el enojo correctamente, saludablemente, tengo que poder decir lo que está mal, tengo que poder poner el límite, tengo que decirle no a una manipulación, pero no tengo que no enojarme porque soy cristiana o cristiano. Tengo que poder expresar porque esa emoción Dios me la puso para que sepa yo que hay algo que está funcionando mal y que me está haciendo mal. Si yo eso no lo registro, me termino enfermando. La descarga física es necesaria, por eso el tema de hacer deporte, de alguna cosa que saque estas toxinas del cuerpo. La gente que habitualmente hace deporte o habitualmente hace una actividad física tiene menos enfermedades que son consecuencia del enojo acumulado, que son un montón, que después no les voy a estar leyendo todo eso, pero es muy importante que comiencen a registrar las emociones. Anular las emociones nos va a llevar a cosas muy insanas. ¿Sí? Bien. Jesús se enojó mucho, pero controló la manera en que se enojó. Luego de que tratamos de hacer una descarga física, ¿qué tenemos que hacer con la situación que nos enoja? Bien. Analizarlo, el tema de la... Bien. No dejarlo pasar.
¿Saben qué es muy importante en esto? Es muy importante poder empezar a ver qué es lo que me enoja. Y analizar, como decía Nancy, qué es lo que me enoja. Por ejemplo, si yo me enojo porque mi hijo no hace lo que yo quiero, primero tengo que registrarlo. Entonces yo digo, ok, ¿está bien que a mí me enoje que mi hijo no haga lo que yo quiero? De la manera como yo quiero, a la hora que yo quiero. Entonces yo tengo que empezar a trabajar esta creencia mía para romper esa brecha. Si yo no logro hacer esto, me vuelvo loca y vuelvo loco a todo el mundo, porque no estoy entendiendo qué es lo que me enoja. Si yo me enojo porque estoy queriendo controlar a otro, necesito analizar qué es lo que me enoja, qué es lo que me está enojando, y ver si eso es sano, si no es sano, qué pasa con la palabra de Dios con respecto a eso. Y el siguiente paso es una conversación de construcción, constructiva, porque el otro tiene que saber y entender qué es lo que me está pasando. Pero no cuando estoy con la adrenalina acá. Cuando ya descargué, bajé, pienso bien y hablo para que algunas cosas modifiquen y cambien. Miren, la mayoría de la gente que está con ataques de pánico, la mayoría, tienen que ver, más allá de que tiene que ver con la ansiedad y otro tema que hablamos, muchas veces tienen que ver con que han anulado muchísimas de las emociones y de las cosas que les pasaban. No han querido ver lo que les estaba pasando. Han anulado las emociones en forma sistemática, a veces por creencia, porque es mejor no sentir. Y el cuerpo y la psiquis se los empieza a cobrar. Empecemos a abrir las emociones y a ver qué es lo que pasa con esto. Las emociones pasan, pero tenemos que aprender a controlarlas, a manejarlas de otra manera. Bien, el problema es que muchas veces los cristianos nos enojamos con cosas que no tienen que ver con lo que enoja, o no tienen que ver con lo que piensa o siente Dios. Nosotros muchas veces nos enojamos por otro tipo de cosas, pero en realidad tenemos que empezar a preguntarnos qué enojaba a Jesús, qué enoja a Dios, y ver si nuestros enojos están alineados con eso o no. ¿Saben qué cosas le enojaban a Jesús? Vamos a ir a Marcos 10:14. Hay que acercarnos a la mente y al corazón de Dios, amar lo que Él ama y enojarse por lo que Él se enoja. Y eso es un tema que tenemos que empezar a evaluar en nosotros también. Miren, ahí en Marcos 10:14, resumo la historia, se enojó con sus discípulos porque no permitían la llegada de los niños para ser bautizados, bendecidos. Hizo referencia a los que creen como niños. Él se indignó porque no dejaba que los niños, y las alusiones a los que creen como niños, llegaran a Él. Fíjense que es lo mismo del atrio del templo. Le enoja mucho que impidamos la llegada a la gente que recién lo conoce, o los bebés espirituales, o la gente que no lo conoce. A veces como iglesia metemos mucha traba para que la gente se acerque a Dios, y eso a Él lo enoja. Lucas 17:2 dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se colgara el cuello una piedra de molino y llevarlo en lo profundo del mar. Ahí está enojado mal, ¿eh? Eso lo enoja a Jesús. Hacerle de tropiezo a los pequeñitos que están creyendo en Él. Yo no me gustaría estar en los zapatos de aquellos que están estafando a cristianos que recién se conviertan. No me gustaría estar en esos zapatos. En el templo, cuando impedían el acceso a los gentiles, a los nuevos, el acceso a Él es por gracia. No hay condicionamientos. La salvación es por gracia. Después, si la persona quiere entrar en el servicio, sí, bíblicamente hay condiciones para el que sirve, para el obispo, para el obrero en Cristo. Porque Dios lo que hace después es decir, bueno, vos querés ser miembro, bueno, te pongo estos requisitos. Hay precios a pagar para el ministerio, pero no para la salvación. La salvación es por gracia. Por gracia. Tenemos que empezar a entender esto de otra manera. No podemos pensar que la gente tiene que venir convertida para entrar a la iglesia. La gente tiene que venir hecho un desastre.
tenemos que poder armar atrios para que la gente se acerque sin tener que tomar compromiso. Es un tema de estrategia. Hace unos años atrás estaba orando por una chica que está acá, y era la primera vez que venía a la iglesia, y con una profesión, y realmente ni iba a mirar a la persona porque vino muy mal esa persona, y recibí una palabra para esa persona que no la entendí. La palabra era: serás constructora de pórticos. Y yo, para mí, un pórtico era una puerta, ¿no? Pórtico, un puerta antiguo. Digo, ¿qué será eso, no? No entendí yo misma la palabra que le daba. Y le hablé de constructora de pórticos, por los cuales muchos llegarán, y bueno, toda una palabra que yo digo, bueno, yo la doy por obediencia, pero esta persona era nueva, no entendía nada y no estaba en una buena condición emocional en ese momento. Cuando voy a casa me fijo en el Google, en el internet, ¿qué era pórtico? ¿Saben qué eran pórticos? Eran los atrios laterales del templo. Eran atrios laterales por los cuales la gente podía estar, tenía acceso, pero no eran judíos, eran los que estaban como que podían curiosear. Y yo entendí que este tema de constructor de pórticos o de atrios tiene que ver con estrategias que faciliten que la gente conozca a Cristo, todavía sin condicionamientos y sin precios. Porque necesitamos armar esos espacios que la gente conozca de Dios, donde realmente no se sienta juzgada ni se sienta señalada. Y Dios tiene que darnos estrategias para construir eso, que no es adentro del templo, ¿no? Es en otro lugar. Bien, en Mateo 23:4 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, que ponen cargas pesadas sobre las espaldas de los hombres, pero ni con un dedo ustedes las mueven. Que es otra cosa que enoja mucho: los que se enorgullecían de ser puros y santos y juzgaban a los demás. Sepulcros blanqueados, él los llamaba. Eso lo enoja mucho, porque no hay justo ni a un uno, y todos estamos acá y yo estoy acá arriba, también es por oración. Eso lo enoja mucho. El maltrato al débil, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, al extranjero. A Jesús lo enoja que maltraten al débil. ¿A vos te enoja que maltraten al débil? La injusticia cometida contra las personas lo enoja mucho a Jesús. Todo lo que sea injusticia y engaño lo enoja a Jesús. La incredulidad y la dureza del corazón. La incredulidad lo enoja mucho a Jesús. Y hay varios pasajes, yo no les voy a dar ahora, sino los voy a pasar después por internet. El pecado, pero no al pecador. Cuando amamos lo que Dios ama, nos enojamos con lo que Él se enoja. El enojo es un motor que nos motiva al cambio. Porque el enojo tiene esa característica. El enojo fue creado para que registremos lo que no nos gusta, pero para darnos una fuerza, una energía que nos motive y nos impulse. Yo les hago una pregunta. El amor es lo primero. Ustedes vieron cómo dicen, y amor y paz, amor. El amor es amor y paz, pero te impulsa mucho. La motivación es el amor. Pero ¿qué es lo que te impulsa a hacer cosas a veces? El enojo, la indignación. El enojo. Como iglesia, y en nuestra vida, y como iglesia, el otro día yo decía: Señor, a mí me indigna realmente me enoja realmente que los femicidios que están sucediendo en el país, me enoja. ¿Cuánto me enoja? ¿Cuánto me indigna? ¿Me enoja la injusticia? ¿Cuánto me enoja? ¿Cuánto me indigna? ¿Me enoja la religiosidad? ¿Cuánto me enoja? ¿Hasta cuánto me indigna? Hasta que no nos enojen las cosas que le enojan a Él, no vamos a ser efectivos como iglesia. Necesitamos que nos pase enojarnos por lo que le enoja a Él. La injusticia, el engaño, la manipulación, la estafa del débil. No solamente por nuestras cosas personales, y en lo personal también. Lo que está mal, está mal. Y tenemos que poder enojarnos con lo que está mal, porque si no las cosas no van a cambiar.
Si uno sigue permitiendo cosas que están mal, y las permite, las cosas no van a cambiar. Hay que ver cómo. Miren, Jesús, y termino con esto, ¿qué hora es? Sí, termino con esto. Hay distintas cosas para el enojo, como pasos que tienen que tener el enojo sano, como el que tuvo Jesús. Nuestro enojo debe tener la motivación correcta, las razones correctas, como las que tenía Jesús. Tengo que analizar cuál es la razón de mi enojo, si es correcta, acorde a la palabra o no. Tiene que estar orientado y enfocado al lugar apropiado, a la injusticia, al pecado, a la manipulación, no a la persona. Yo no descargo mi enojo sobre una persona, descargo el enojo en una situación. Hablo con la persona, pero no descargo mi enojo en las personas. Deben hacer desde el amor. Él amaba a las personas, por eso le dolía ver la situación y lo enojaba. Pero era desde el amor, porque él los amaba. Tiene que tener el control apropiado, dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y otra cosa, debe tener la duración apropiada, porque el enojo, cuando se sostiene en el tiempo, se transforma en amargura y en rencor. O sea que el enojo también tiene que tener una duración apropiada. Si yo sigo después de 4 años reclamando las cosas hace 3 años para atrás, eso es un enojo que se mantuvo en el tiempo, se hizo raíz de amargura, se hizo rencor y resentimiento. Resiento el enojo. Y eso no es de Dios. El enojo, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Tiene que ver con que el enojo tiene una duración, es una emoción que tiene que tener una duración con una motivación determinada. La duración apropiada. El resultado apropiado. El resultado tiene que ver con la acción hacia la justicia, la santidad, la verdad.